Tenemos el honor de contar con la presencia de Federico Logivice. Okelfo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un gustazo estar acá. Qué lindo tenerte, qué lindo estar en un programa con vos, Okel. Creo que no habíamos coincidido en persona en un programa jamás. Me parece que no había pasado jamás, pero bueno, algunas veces... Las deudas se pagan. Se paga de una. En algún momento estamos así. Perfecto. Bueno, muchas gracias por venir. Queríamos hacer este segmento, mejor dicho, desde el programa para traer un experto a hablar de la materia porque fue una fecha importante y porque es una franquicia importante. Pero para introducir a la audiencia de Fox Sports 3 en esto, ¿qué es Final Fantasy? Bueno, Final Fantasy es, digamos, la saga más importante de rol de todos los tiempos. Lo podemos discutir un poquito, si es Dragon Quest, si es, no sé, Warcraft, que está muy de moda, World of Warcraft y qué sé yo. Hay 1000 RPGs, pero Final Fantasy es un poco, a mí me gusta decir que es como Boca, o lo entendés o no. Entonces, de repente atrae un montón de gente de una forma muy intensa que yo no sé si otra franquicia puede. Y bueno, ya lleva 16 juegos, una historia de 35 años de lanzamientos para consola desde los 8 bits hasta la Play 5, PC, Xbox Series XS, todo. Y bueno, viene con remakes, con juegos nuevos, con montones de spin-offs y todo eso. Y son siempre historias en su corazón. Son un grupo de chicos jóvenes que dicen: el destino no me va a ganar a mí, yo le voy a plantar la cara y con mi espada, con mi arma, con mi pistola, con lo que sea, yo voy a luchar por todo lo que está bien. Me gustó que metiste una referencia a Boca, no solo porque soy hincha de Boca, sino porque en este espacio vale doble, ¿viste? Lo deportivo es como que ya sumas un punto de base. Hay algo ahí con Final Fantasy que a mí me pasó cuando conocí Final Fantasy por primera vez, que da un poco de miedo al espectador. Vos estás jugando a tu Play 5, te sale la publicidad Final Fantasy 16 y decís: tengo que jugarme 15 juegos para recién jugar este juego. ¿Cómo funciona eso? Sí, afortunadamente no es así. Final Fantasy es un poco como el FIFA. Vos podés agarrar cualquiera y empezar por ahí. En ese sentido son exactamente iguales y cada uno de los que tiene números son autocontenidos. Entonces, si vos jugás, ponele Final Fantasy 4 y Final Fantasy 15 y Final Fantasy 12, ninguno tiene nada que ver con ninguno. Tienen un par de referencias atrás y qué sé yo, pero no hay ni universo expandido, no hay nada de eso. Y para eso te tenés que empezar a meter en los spin-off y qué sé yo, que eso sí son para fanáticos y para gente muy metida en el mambo. Pero si vos ves que dice Final Fantasy y un número, entra tranquilo, no pasa nada. Se puede jugar, se puede jugar. Si me tuvieras que tirar cuáles son los 3 Final Fantasy que alguien tiene que conocer, digamos, quiero conocer Final Fantasy, ¿cuáles son los 3 más picantes? Mirá, ahí tenés una diferencia que hay que hacer. Una cosa son los 3 más representativos y otra cosa son los 3 que más me gustan, pero vamos a ir con los representativos. El más importante de todos es Final Fantasy VII, claramente, el de PlayStation 1, ícono, todo el mundo vimos ese juego que tenía el muchacho vestido de violeta con una espada gigante en la espalda. Después te diría que el otro muy importante es Final Fantasy X, el que todo el mundo jugó en la Play 2, que estaba el muchacho con la espada de agua parado en el mar, en la portada. Y el otro, por la cantidad de jugadores, quizás no el más popular justamente en Argentina, pero sí a nivel mundial, porque la cantidad de jugadores que tiene es una locura, es Final Fantasy XIV. Me sirve eso entonces para preguntarte, porque justamente se cumplen 15 años de Final Fantasy XIV, del estreno original de este videojuego, y entiendo que es una experiencia un poco extraña, ¿no? Porque ese Final Fantasy XIV no le fue muy bien en un principio. No, claro, o sea, se cumplen 15 años, pero ¿qué pasa? No son realmente 15 años, porque yo esto lo digo con todo el amor del mundo que le tengo a Final Fantasy. Cuando salió Final Fantasy XIV era una catástrofe. El juego andaba muy mal, salió esa primera versión para compu y habían dicho: bueno, muchachos, lo vamos a sacar también para Play 3. Nunca se pudo hacer esa versión de Play 3 original y todo eso. Y lo cierto es que el juego andaba muy mal, estaba mal optimizado, tenía mala conexión. La gente que lo jugaba reportaba que simplemente no era divertido. Entonces... Y era exclusivamente online. Era exclusivamente online, en diferencia del otro Final Fantasy, que muchas veces vos lo jugás y es una historia, vos te sentás con tu joystick y está todo bien y qué sé yo, y jugás una historia lo más bien. Esto era un online. Esto le quería competir a World of Warcraft.
Y para competirle a World of Warcraft, vos tenés que ser mínimo perfecto, de perfecto para arriba. Es uno de los juegos más jugados de todos los tiempos y qué sé yo. Y sobre todo porque ya venían de una experiencia previa, Final Fantasy XI, que también era online y que todavía sigue funcionando. Y que es más de nicho, pero muy querido. Entonces que Final Fantasy XIV estuviera tan por debajo de las expectativas, es como que fue un problema. Y todo ese grupo de jugadores que lo jugó al principio se quejó mucho, pero también lo aguantó y dijo, ¿sabes qué? Acá hay algo de potencial. Hubo un cambio de director en el medio, entró el famoso Yoshi P, que es también el que dirigió Final Fantasy XVI, y este muchacho vino con la idea de hacer que esta catástrofe se convierta en algo más. Entonces, ¿qué es lo lindo que hicieron? Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Efectivamente, hay una catástrofe, hay un meteorito que está por chocar contra la Tierra, y los jugadores, por ejemplo, salían de las ciudades y hacían sus quests y qué sé yo, y veían el meteorito que todos los días se iba acercando un poquito más, que se iba acercando, en un momento nadie lo pudo ignorar. ¿Y qué empezó a pasar? Empezaron a aparecer monstruos adentro de las ciudades, empezaron a pasar cosas que vos decís tipo, che, esto no tiene que pasar en un juego online. Los jugadores entonces, todos juntos trataban de ir y defender las ciudades y qué sé yo, y bla 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 bla, hasta que en un momento el meteorito efectivamente choca, los servidores se apagan y sale un tráiler en YouTube acerca de cómo, aunque todos los jugadores defendieron el mundo y qué sé yo, el meteorito choca, pero un tipo que se llama Sid, que es el que estaba organizando esta fuerza de resistencia, de algún modo hace que todos se salven y se reinicie el juego. Entonces ahí es donde se reinicia el juego de verdad, unos 2 años después del lanzamiento, bajo el nombre de Final Fantasy XIV A Realm Reborn, o Una Tierra Renacida, donde empiezan a partir de ese punto. Ok, acaba de haber una catástrofe y no entendemos por qué estamos vivos. Entonces los jugadores que estaban originalmente, todos tienen una marca en la espalda y qué sé yo, todo muy cuidado y todo eso, y todos los demás somos gente que estamos llegando a este mundo lleno de misterios, tipo, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué el imperio quiere conquistarnos y todo eso? Y es una narrativa hermosa que solamente se pudo haber construido con la participación de los jugadores metiéndose activamente en la historia, que es lo lindo de un juego online. Bueno, ahí hay algo interesante también para tomar, porque gran parte de lo que estás mencionando entonces tiene que ver también con una narrativa que va más allá del videojuego en sí, que tiene mucho que ver con la experiencia real, digamos, ¿no? Toda la metanarrativa entre la catástrofe de lo que fue el videojuego mal ejecutado y la catástrofe de la narrativa que cae y que destruye el mundo y que hay que renacerlo. ¿Crees que el éxito de Final Fantasy se debe a la comunidad? ¿Se debe a los jugadores? No, efectivamente, 100% se debe a la comunidad y también se debe al trabajo incansable que hace el equipo, que a esta altura, los online tienen su suscripción mensual y todo eso, pero cada cierta cantidad de tiempo lanzan una expansión que es un gran parche de contenido, donde usualmente te dicen, bueno, antes podías subir hasta nivel 50, ok, ahora podés subir hasta nivel 70, ahora hasta nivel 70, bueno, ya llevan 5 expansiones aumentando la historia, llevándote a nuevas áreas, presentándote a nuevos personajes, y de algún modo lo siguen atando todo a la trama original y todo eso, y se siente como una historia continuada que vos ya te sentís involucrado, tipo que sos parte de este mundo. Entonces vos, si estuviste ahí desde el principio o te sumaste recién, vos sentís que tenés un mundo súper rico, que está siempre en expansión, que siempre podés hacer cosas. Incluso aunque la historia original más o menos cerró, ahora abrieron un ciclo nuevo con la última expansión, que es una que está más o menos basada en Latinoamérica, que se llama Dawntrail, y a partir de esa expansión se supone que tiene que haber un nuevo ciclo de unas 4 o 5 expansiones. Y bueno, vamos a ver qué se traen entre manos. Lo cierto es que la expansión anterior terminó muy arriba, y ahora todo el mundo está con la expectativa de, ok, ¿qué se viene para adelante? Quiero meterme afuera de Final Fantasy, digamos, pero relacionado al mismo tiempo, que es todo lo que venís mencionando, da la sensación de que es un videojuego infinito realmente, que es un videojuego que tiene horas y horas. Y es algo que capaz que hace 15 años no pasaba tanto, esto de que hoy hay jugadores que solo juegan un juego. Capaz que no juegan videojuegos, juegan solo League of Legends, juegan solo Fortnite, juegan solo Final Fantasy XIV. ¿Qué rol ves de Final Fantasy XIV? Digamos, ¿fue pionero en esto? ¿Fue una consecuencia de estos otros juegos?
Mira, un poco y un poco, como vos decís, sobre todo en Argentina tenemos una cultura de venir de, ok, este fin de semana jugué 4 juegos y el que no me gustó lo tiré a la basura. Eso se hacía mucho, sobre todo en la era de la Play 2, de la Play 1, y hoy es un poco distinto, primero porque los juegos están caros, lo cierto es que los juegos son caros, no cualquiera tiene acceso a eso, y tienen como un auge lo que son los juegos gratuitos o los juegos que pagas una vez y los jugás mucho tiempo. Final Fantasy XIV tiene la suscripción mensual, pero lo cierto es que te presenta un mundo tan consistente y tan que se expande a lo largo del tiempo y todo eso, y que además tiene la diversión de que vos conocés a otros jugadores, que te suman contenido frecuentemente y todo eso, que termina siendo como parte de todo esto. Es un poco como tu juego de confort al que vos volvés porque de algún modo lo sentís como casa. A alguna gente le pasará, no sé, con el Fortnite, con el League of Legends y todo eso, y a otra gente le pasa con experiencias que por ahí son un poco más de, ok, vamos a repetir estas acciones para que me salga la piecita de armadura que quiero, como lo podés hacer, no sé, sí, en Destiny, en el mismo World of Warcraft, en Final Fantasy XIV y en tantos otros. Es el estilo de juego como servicio que te diría que es el más popular en este momento, es el que tiene la mayor masa crítica, porque vos ves cuánto vende una franquicia que ahora le está yendo bien, una que le está yendo muy bien, y te dicen, no, espectacular, vendió 10, 15 millones de unidades. Bueno, estos juegos los juegan 100 millones de personas. Claro, no tiene comparación. No tiene ningún tipo de comparación. Y vos ahí, bueno, justo Final Fantasy es un juego recontra complejo a nivel narrativo, a nivel duración de contenido, pero otras experiencias como League of Legends, quizás sin menospreciarla, ¿no? Pero me refiero, termina siendo una partida que es medio igual a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que vos, capaz filosofando inclusive, creés que un juego necesita tener para que alguien lo quiera jugar 1000 horas? Mirá, es una gran pregunta eso, pero yo te aprovecho que estamos en un programa de deportes. ¿Por qué la gente juega al tenis si siempre darle la pelotita hasta que uno de los dos tenga más puntos? Hay algo en la mecánica que a vos te genera placer y todo eso, porque lo cierto es que Final Fantasy XIV tiene una historia que es larga, que es complicada, que está buenísima, que es excelente, y que yo juro que es alguna de las mejores narrativas jamás escritas. Pero lo cierto es que en un momento la historia se te acaba, y en ese momento es en el momento que vos llegas y decís, bueno, ¿sabes qué? Hoy me voy a meter y voy a probar ser un panadero. Entonces vos te pones en el fondo y se pone tu personaje a amasar pan y qué sé yo. ¿Y para qué lo hace? Y porque el pancito después me da un buff para cuando hago la raid, para cuando me enfrento al dragón para tener más puntos de ataque, y con ese lo mato más rápido y veo si saco la partecita de armadura que quiero. Uno termina haciendo su propia diversión, porque el juego es tan grande que te da lugar para hacer lo que se te ocurra, y eso es lo lindo de un juego de rol online, justamente, jugar un rol. Vos te metés y cada día puede ser una cosa completamente nueva, o simplemente el placer de hacer algo mecánico que vos encontrás satisfactorio. Las dos cosas se chocan de la mejor manera y es una experiencia completísima. Quiero meterme ahora directamente con Final Fantasy. Quizás una última pregunta sobre la franquicia, que es una franquicia tan histórica como quizás conflictuada en la actualidad. Lo digo desde alguien que de afuera, porque no he jugado tanto Final Fantasy, pero sí se siente que esto de Final Fantasy Remake sale en exclusiva para Play, después el segundo no vende tanto, entonces bueno, ¿qué hacemos con esto? Final Fantasy XVI lo sacamos, pero no vende tanto como nos hubiese gustado, y era un juego que apuntaba como medio a atraer nueva gente. ¿Cómo es el futuro de Final Fantasy? Mira, para mí la gracia de un Final Fantasy es que nunca se puede repetir. ¿Qué es lo que no tiene permiso Final Fantasy? De no innovar. Entonces yo aprecio mucho lo que hizo Final Fantasy XVI de tratar de poner un sistema de juego completamente nuevo. También aprecio mucho lo que hizo Final Fantasy VII Remake y Rebirth de decir, bueno, vamos a reimaginar un poco todo esto que teníamos de antes, porque para jugar el juego viejo perfectamente lo podés bajar en tu misma Play 4, Play 5, Xbox, Switch, lo que sea. Podés bajar el original y volver a disfrutarlo tal cual estaba. Es más, en PC hasta lo podés modear. Pero lo interesante es no repetir las experiencias. Y de algún modo va a haber experiencias que vibren más con alguna gente que con otra. Si la discusión es, por ejemplo,
Bueno, Final Fantasy debería volver a tener un sistema de combate por turnos, viste lo bien que le fue a Expedition 33, Sí. Que es cierto, es un juego fantástico, es súper divertido, pero de algún modo Final Fantasy ya hizo eso. Lo interesante es ver cómo va variando de un título a otro, qué elementos mantiene como para llevar una identidad. Por ejemplo, están los Muggles, los Chocobo, que todo eso son detalles estéticos y todo eso, pero en el corazón Final Fantasy, como te decía, es siempre la historia de un grupo de chicos jóvenes que de algún modo se le planta una fuerza imparable a un destino oscuro y le dice, no, conmigo no, yo hasta acá llegué y voy a luchar con todas mis fuerzas para que el mundo sea mejor. ¡Qué punk! Claro, absolutamente, absolutamente. Entonces, visto así, mientras Final Fantasy cumpla con eso, va a ser siempre Final Fantasy. Lo importante es que sea rebelde, que tenga buena energía, que tenga buenas relaciones entre los personajes y que tenga el balance justo de comedia y drama. Después todo lo demás, si es por turnos y qué sé yo, eso es estético. Hay gente que le gusta más una cosa que la otra y está bien. Si hoy quiero jugar un juego por turnos que esté buenísimo, Expedition 33, e incluso si les gusta Final Fantasy y quiero jugar eso, Bravely Default. Lo recomiendo muchísimo. A Final Fantasy hay que dejarlo hacer. Después de ahí vemos si nos gusta más o menos. Ya que bueno, nos metimos tanto en Final Fantasy, ¿querés contar un poco qué es Fantasía Inicial? Bueno, Fantasía Inicial es mi newsletter donde yo trato de ir por todos los juegos de la saga y un poco la historia de Squaresoft, Square Enix, en su transformación de una pequeña empresa con 30 personas adentro a uno de los grandes monstruos de Japón de la cultura en general, porque produce, no sé, manga, películas, videojuegos y todo eso, y trato de centrarme en el detalle mínimo, trato de, no sé, analizar la historia, hacer algún comentario y cosas, porque es un poco una cuestión de nostalgia y un poco una cuestión de apreciar los detalles del juego que por ahí no se comentan en otro lado. Vos cuando escribís una reseña siempre por ahí te quedás muy en lo técnico, pero por ahí vos te quedás con ganas de hablar de, ¿viste cuando el personaje este hizo eso, Sí, que sí, tal sí. cosa? Esta frase. Sí, esta frase que dijo, y eso es una nota entera. Entonces, bueno, ese es el placer que yo encuentro en Fantasía Inicial y de eso se trata el newsletter. Si la gente que nos está viendo desde la televisión, desde Fox Sports 3, quiere leer Fantasía Inicial, ¿cómo lo hace? Bueno, puede ingresar a fantasiainicial.substack.com y ahí va a tener para suscribirse al Substack para que le llegue directamente a su mail, o puede leer todas las notas directamente desde la web. Eso a preferencia de cada uno. Perfecto. Okel, una pregunta más y ya vamos a pasar al siguiente bloque, que es la misma pregunta que hacemos a todos en esta sección. Esto es Juego Cruzado porque mezcla videojuegos en un canal deportivo. La pregunta es, en la vida de Federico Logiudice Okelfo, ¿con qué se cruza videojuegos? Se cruza con absolutamente todo. Se cruza con todas las cosas que me gustan. Yo te diría que es como te decía antes, es un poco como Boca, es un poco como los Ramones, es un poco como todo ese tipo de cosas que vos no tenés una explicación de por qué te gusta. Simplemente te maravilla y es una cosa que de algún modo lo llevas como bandera y decís, loco, ¿cómo disfruto esto? Entonces, nada, siempre placer. Perfecto, linda respuesta, emocionante.